Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a prepararnos para la palabra del Señor. Quiero recordarle que en nuestra aplicación de Church Center, ahí está el mensaje para que usted pueda seguirlo si así usted lo desea. Eso puede ayudar a que aprendamos más todavía de la palabra del Señor. Romanos capítulo 1, verso 17. Por favor, acompáñeme a ese pasaje bíblico. Romanos 1, 17, con nuestra serie El poder del Evangelio. Dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El tema de hoy se titula El Evangelio revela las verdades de Dios. Ese es el tema de hoy, continuando con nuestra serie. Está claro, hermano, que el hombre sin Dios le es imposible conocer a Dios. De hecho, lo que el hombre hace es sustituir a Dios por sus propias creencias. Empieza a sustituirlo con el Dios Sol, la Dios Luna, los ídolos, la creación, las estrellas. El ser humano sin Dios en realidad no puede alcanzar las verdades de Dios. ¿Cuál es la causa? El pecado, la ignorancia, la rebeldía, la ceguera espiritual con que el enemigo lo ha dotado. Pero Dios, en su infinita gracia, Él ha decidido revelar su evangelio y revelarse al ser humano. Pero esa revelación es una revelación que el Señor la ha usado o la ha dado a conocer a la humanidad de diferentes formas, de diferentes medios. El evangelio de Jesucristo es la máxima revelación de Dios para el ser humano. Pero en la Biblia nosotros encontramos que la humanidad está en tinieblas como nosotros lo estuvimos. Y si no es a través de la luz de Dios, de la revelación de Dios, sería imposible conocerlo. Por eso, si me acompaña Mateo capítulo 4, en el verso 16, de una manera profética, de una manera maravillosa, el Señor explica que la única manera de que el pueblo salga de las tinieblas es a través de su luz, de la luz de Jesucristo. Dice así, Mateo 4:16: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Esto dijo cuando la luz vino a los hombres. La luz de Jesucristo vino a los hombres y encontró un mundo lleno de tinieblas, un mundo lleno de oscuridad. En la Biblia, las tinieblas son símbolo de oscuridad, símbolo de ignorancia, símbolo de pecado. Pero nosotros estuvimos ahí también. No sé si usted, pero todos los que estamos aquí estuvimos en ese ambiente, en un ambiente de tinieblas, en un ambiente de oscuridad. Y no hubiese sido posible que conociéramos a Dios si Él no se hubiera revelado a nuestra vida. Nosotros por nuestra capacidad no lo hubiéramos conocido nunca. Nosotros con nuestra inteligencia no lo hubiéramos encontrado jamás. Él se reveló por pura gracia a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos anduvimos en tinieblas alguna vez? Pero la luz de Jesucristo nos resplandeció. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Fíjese que yo quiero que a través de este tema poderle compartir cómo es que el Señor se ha ido revelando, cómo el Señor ha ido revelando sus verdades a nuestra vida. Y va a ver usted que vamos a ver desde
desde la forma o el medio más natural y simple hasta la forma más sobrenatural con la que Dios revela sus verdades. Por ejemplo, si me acompaña al Salmo 19, verso 1, allí encontramos la primera forma o el primer medio que Dios usa para revelar sus verdades. Y encontramos en el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Qué maravilla, hermano. El primer medio que Dios usó, el simple, el sencillo, a través de la creación, a través de las cosas creadas. Dios muestra su poder, sus maravillas. El solo ver cada mañana una gran luz que nos pusieron ahí llamada sol. Eso solo lo puede hacer Dios, hermano. El ver por las noches, hace unos días o semanas, no recuerdo, tuvimos el privilegio de ver una gran luna, hermano, resplandeciente, como que más grande de lo normal, porque se había acercado un poco más a la tierra, y tuvimos el privilegio de observar una luna pero resplandeciente. ¿Cuántos lo vieron, hermano? Ahora, ¿quién la puso ahí? Esa luz. ¿Quién puso ahí en el firmamento las estrellas que usted y yo vemos resplandecer por las noches despejadas, donde se puede ver el firmamento y la cantidad de luces y estrellas, hermano, que ha servido de inspiración para poesías, poemas, cuentos, canciones? ¿Quiénes no se han inspirado con el firmamento para escribir algún tipo de letra? Pero ¿quién las puso ahí? No lo oigo, hermano. ¿Quién las puso ahí? Fue Dios. Yo no sé cómo se le ocurre al hombre, al ser humano, decir, no, si nosotros somos producto de la explosión de la tierra. Ay, por Dios, hermano. La ciencia, por muy elevada que sea, a veces sirve mejor no digo la palabra, pero a veces sirve para desviar la atención del verdadero Dios. Porque la creación entera, los mares, el firmamento, las estrellas, todos los astros, todo lo creado, señala y da testimonio de que hay un Dios en el cielo, que Él dibujó, escribió, creó todo lo que usted y yo vemos en el firmamento. Los cielos cuentan su gloria y los firmamentos o el firmamento da testimonio de la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? La creación es un testimonio visual constante del eterno poder y de la deidad de Dios. Los hombres son los que hemos cambiado a Dios y se lo hemos querido atribuir a deidades o a ídolos todo lo que ha sido creado. En Romanos capítulo 1, versos 19 y 20 nos habla de lo que ha sido manifestado a través de la creación, de tal manera que el ser humano no tiene excusa para poder decir que Dios existe. Mire lo que dice Romanos 1:19. Porque lo que de Dios se conoce, oiga, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. El ser humano, los seres humanos, no tenemos excusas para decir que Dios no existe.
Los seres humanos no tenemos excusas para decir no hay Dios. Si la creación, hermano, declara a grandes voces que Dios existe. A grandes voces. Los mares, las aves, los animales, los árboles palmean delante del Señor. Toda la creación canta al Dios vivo. Los seres humanos son los que nos complicamos por la ceguera, por el pecado, por la falta de entendimiento. Pero cada cosa creada en la tierra da testimonio de que Dios es real. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Vale. Entonces, esa es diríamos, la forma más sencilla, más clara, diría yo, más clara y visible. Porque como al ser humano le gusta creer en las cosas que puede ver. Ese es el detalle. El ser humano le gusta creer en lo que puede ver. Pero ¿qué más para creer en Dios con todo eso que Dios ha creado, hermano? ¿Qué más podríamos decir? Pero en Amós capítulo 3, verso 7, nos habla de otro medio, de otra forma que Dios se revela. Y es que se revela a través de los profetas que Dios ha levantado. Cuando hablamos de profetas, estamos hablando de los voceros de Dios que Él ha levantado en todos los tiempos, sea desde el tiempo antiguo hasta el día de hoy, solo que ahora tenemos otros medios que ya los vamos a ver. Pero en Amós capítulo 3, en el verso 7 dice así, de la siguiente manera: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos. Oiga, a sus siervos los profetas. Desde el antiguo tiempo Dios ha levantado hombres, voceros, que declaren la verdad de Dios a pesar de que el ser humano les crea o no les crea. Por ejemplo, usted recuerda que en la Biblia desde Génesis aparece un hombre llamado Noé. ¿Cuántos conocen la historia de Noé? Noé fue un profeta de Dios, un vocero de Dios, que empezó a declarar al mundo: el fin del mundo viene, y viene a través de un diluvio sobre toda la tierra. Pero he aquí el arca de salvación que Dios me dijo que hiciera, y todo el que crea en esa palabra y entre al arca será salvo. Era un profeta, era un hombre que Dios levantó, por supuesto, en un tiempo como hoy, en un tiempo de ignorancia, en un tiempo de tinieblas, en un tiempo, hermano, donde la gente no quiere creer. Se rieron de Noé. Le dijeron: Noé, estás loco. ¿Cómo se te ocurre hacer un barco en la arena? ¿Cómo se te ocurre hacer un arca si nunca ha llovido? Usted recuerda que en el tiempo de Noé jamás había caído una gota del cielo a la tierra. Jamás. La Biblia dice que en aquel tiempo, para regar la tierra, salía un vapor de la tierra, y ese vapor hacía que las plantas tuvieran agua. Usted lo puede leer en Génesis. Dice, el vapor hacía que las plantas tuvieran humedad y tuvieran agua, pero nunca había caído agua del cielo. De tal manera que cuando Noé empieza a predicar: viene un diluvio, va a caer agua hasta que esto se inunde, se rieron de Noé, se burlaron de Noé. Pero Noé representaba el primer salvador, o uno de los salvadores en figura, que vino al mundo a predicar las verdades de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Al igual hoy hay predicadores del Señor en todo el mundo, pero también hay gente que no quiere creerles. Hay gente que cree y hay gente que no cree.
Noé representaba al primer Salvador. Allá en el libro de Números capítulo 12:6 encontramos otro profeta, y este profeta es llamado Moisés, un profeta de Dios. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 34 que él era profeta. Era profeta con el cual Dios hablaba cara a cara con él. Pero miren lo que dice la Escritura. Números 12:6 dice que Dios habla con los profetas. Dice: y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Es que la manera en que Dios se revela es diferente. Pero a los profetas les habla de diferentes maneras también. Les habla a través de sueños, les habla a través de visiones, les habla a través de su voz. ¿Recuerde usted cómo se le apareció a Moisés el Señor? ¿Se acuerda usted? Tuvo, dice la Biblia, una grande visión, porque una zarza ardiendo se le apareció en la montaña y le habló la zarza. Le habló Moisés: tengo un trabajo para ti, tengo un plan para ti. Le dijo: Moisés, quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es santo. Le habló. Moisés oyó el mensaje y fue a declarar esa verdad a Egipto, a sacar a todos los que estaban esclavizados por Faraón, figura del diablo. El pecado esclaviza y mata. Moisés representaba también al Cristo que iba a venir a liberar a su pueblo de la esclavitud. Usted y yo estábamos esclavos del pecado, ¿o no, hermano? Estábamos esclavos del pecado. Pero vino nuestro Moisés del cielo, llamado Jesucristo, para que usted y yo seamos libres de toda esclavitud. Dele un fuerte aplauso al Señor. Igual, todos los hombres de Dios en la Biblia señalaban al que iba a venir. Noé señalaba al Salvador del mundo. Moisés señalaba al libertador de la esclavitud. David señalaba al Rey de Reyes que ha de venir en el tiempo futuro. El rey David era figura, o es figura, de nuestro Rey y Salvador Jesucristo también. Todos los profetas señalan al Cristo glorioso. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Vaya. Pero mire qué más, hermano. Dios no actúa sin hablar a través de profetas. En el Nuevo Testamento el Señor dejó profetas, según la Escritura. Dejó 5 ministerios. Dejó apóstoles, profetas, maestros, pastores, ¿qué más? Evangelistas. 5 ministerios. ¿Para qué? Hermano, para declarar las verdades de Dios. Por eso usted encuentra en Efesios, ahí por el capítulo 4, los 5 ministerios para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios y a la estatura del varón perfecto. Esa es la forma en que Dios trabaja. Va revelando sus verdades. Su mensaje era inspirado del Espíritu Santo y señalando al que ha de venir, a Cristo. Por eso el mensaje de hoy, a pesar de que han pasado más de miles y miles de años, hermano, el mensaje sigue siendo el mismo. Se señala y se habla del Cristo que ha de venir también. Es el mismo. El mensaje no ha cambiado. El mensaje no es un mensaje de entretenimiento. No es un mensaje para levantarle el ánimo o diríamos el sentimiento a las personas. No es un mensaje motivacional. No es un mensaje solamente para que usted y yo nos sintamos bien o menos libre de culpa. No se trata de eso. El mensaje señala a uno solo:
Cristo es el único que salva, liberta, restaura y nos lleva al cielo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No ha cambiado el mensaje. El mensaje sigue siendo el mismo. Pero si esa revelación le parece emocionante, la creación y los profetas que señalaban a Cristo nos parece emocionante, no hay revelación más emocionante que la venida de la verdad misma encarnada, que es Cristo Jesús. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Mire lo que dice aquí. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Y aquí encontramos la verdad revelada a través de Jesucristo. La verdad encarnada en Cristo Jesús. Hebreos 1, 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Eso es lo que acabamos de ver. El verso 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, la revelación más grande, la revelación perfecta y final de Dios es a través del Hijo llamado Jesucristo. Esa es la revelación perfecta, la revelación máxima. Cristo no solo vino a enseñarnos las verdades de Él, Él vino a mostrar lo que es verdadero en su carácter, en su voluntad, en su mensaje, en su nacimiento, en su muerte, en su resurrección, en su manera de vivir. Él vino a enseñarnos el verdadero evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Él vino a mostrarnos el evangelio vivido, el evangelio que se vive, no doctrina nada más, no enseñanza. Porque los fariseos, por ejemplo, enseñaban el mensaje, pero no vivían nada de lo que predicaban. Por eso la gente decía, cuando empezaron a oír a Cristo y empezaron a verlo vivir el evangelio, decían: este habla como quien tiene autoridad. Pero aquellos hablaban, hermano, y no hacían nada. Ponían cargas sobre las personas, y cargas pesadas, pero que ellos no querían mover ni siquiera con un dedo. Eso es enseñanza. Eso es enseñar palabra, enseñar doctrina. Pero enseñar el evangelio no es solo predicar. Enseñar el evangelio es vivir el evangelio. Por eso nuestros hijos, ¿cuántos tenemos hijos aquí? Levanten la mano los que tienen hijos. Allá hay un montón de niños allá adentro, y allá arriba hay otro montón de niños. Mire hermano, enseñarles el evangelio a nuestros hijos no es solo enseñárselos con palabra. Modéleles cómo se vive el evangelio. Enséñeles con su ejemplo qué es vivir el evangelio. Si quiere enseñarles cómo adorar, tírese a adorar usted. Aleluya. Quiere enseñarles a vivir una vida santa, santifíquese usted. Viva la verdad del evangelio. Quiere enseñarles cómo se perdona. Perdone usted y yo. Perdonemos. Es modelar el evangelio
con nuestra vida. Eso es lo que vino a hacer Jesús en la tierra, a modelarles el evangelio vivido. Por eso la Biblia dice que la ley no fue abrogada por Jesús cuando Él vino. Él no abrogó la ley, no canceló la ley, vivió la ley en su vida. No oigo amenes. Yo ya no me voy a congregar porque no me gusta cómo predica el pastor. Aleluya. No se congrega por cómo predica el pastor. Debe de congregarse porque es una orden de Dios. Ay, pero es que no me gusta lo que dijo, no me gustó lo que habló. Mire, hermano, ¿sabía usted que Jesús se congregó en la sinagoga? Y aún oyendo a aquellos que usted ya sabe, a los fariseos. Oía, ¿qué habrá oído Jesús cuando los oía predicar a ellos? Pero yo le aseguro que Jesús no levantaba la mano y les decía: estás equivocado, hermano, en eso que estás diciendo. No, los aguantaba, porque sabía que era oír el mensaje de Dios. Jesús cumplió la ley, estuvo ahí cada sábado en la sinagoga, cumplió todo lo que la escritura decía. Por eso la Biblia dice que Él no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplirla, a vivir el evangelio, a vivir la palabra del Señor. Por eso es lo que usted y yo necesitamos. Juan capítulo 12, en el verso 49, encontramos otra verdad interesante. Cuando Cristo vino, dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. En otras palabras, Jesús no vino a predicar, aunque la Biblia le menciona el evangelio de Jesucristo. Él vino a enseñar lo que Dios le dijo que tenía que decir. Él vino a hablar de Dios el Padre, de todo el conocimiento del Señor. Vino a ser revelado. El Hijo nos revela el verdadero evangelio. Por eso, si no tenemos al Hijo en el corazón, es imposible que conozcamos el evangelio. Pero si tenemos a Cristo, Él se encargará de revelar todo lo que usted y yo necesitamos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Un versículo más, por favor. Juan 14, versículo 10. Juan 14, 10 dice así la escritura: ¿no crees que soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Esta parte me interesa porque quiero que usted note cómo está relacionada la palabra con las obras. En una parte dice: yo hablo lo que el Padre me dice, pero se refleja en las obras que hago. Fíjese, esto está íntimamente relacionada. La palabra que se nos está revelando es para ponerla en obras, para ponerla en práctica delante del Señor. Eso es vivir el evangelio. Eso es lo que Dios quiere que nosotros comprendamos. Lo que antes entendíamos por sombra a través de la ley, ahora la declara claramente por la vida de Jesucristo. Por eso yo siempre he aconsejado, sobre todo a las personas que están comenzando su vida cristiana, que si van a escoger un libro de la Biblia para leer, lean el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque Juan habla, los 4 evangelios, pero especialmente la vida el Evangelio de Juan, habla de la vida de Cristo desde antes de nacer hasta que se fue al cielo.
Entonces habla todos los hechos, maravillas, palabras, acciones y obras que Cristo vino a hacer a la tierra. Mientras más conocemos a Cristo, más conocemos al Padre. Porque el que cree en el Hijo, el que ve al Hijo, ve al Padre también. Amén, hermanos. Entonces usted y yo necesitamos conocer esa revelación. Bueno, vamos al Salmo capítulo 19, versos 7 al 8. Tengo que avanzar. Ya vimos tres medios, tres formas que Dios usa para revelar el Evangelio. Ya hablamos de la creación, hablamos de los profetas y hablamos de Jesucristo. Pero hay un cuarto medio que Dios utiliza. Salmo 19, versos 7 al 6 nos habla de la revelación por medio de las escrituras, por medio de la ley. 19, 7 al 8, ¿lo tiene? Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Verso siguiente: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Mire, hermano, en ese pasaje, en ese corto pasaje, hay revelaciones de la verdad de Dios profundas, pero realmente profundas. En ese pasaje, en el verso 7, por ejemplo, dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. No hay conversión, ni hay transformación, sino a través de la presencia de Dios y de la palabra de Dios. Por eso usted y yo necesitamos estudiarla, entenderla, leerla, traerla a nuestra vida. ¿Para qué? Para que nos transforme. Porque déjeme hacerle una pregunta: ¿cuántos necesitamos todavía transformación? Si usted necesita transformación, vaya a la palabra, porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. En lugar de estarnos lamentando: ¿y qué será que no cambia mi marido? ¿Y qué será que no cambia mi hijo no cambia? Póngalo a que lea la Biblia, a que lea las escrituras, o léale palabra de Dios, porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Esa palabra convertir nos habla de conversión, de transformación de las cosas terrenales a las cosas celestiales. Y yo creo que todos aquí necesitamos ser transformados, hermano, ¿o no? Todos aquí necesitamos ser transformados. Sí, por supuesto, quizás algunos ya van un poquito más avanzados, otros menos, otros van un poquito más atrás, pero no importa. No importa cuánto usted haya avanzado en el Evangelio, siempre necesita ser transformado en algo. Siempre. Mire, el mismo verso 7, si usted lee, le di dos versículos, 7 y 8 de Salmo 19. Dice la segunda parte: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Cuántos necesitamos sabiduría? Hermano, la sabiduría de Dios, o la sabiduría que usted y yo necesitamos, no solo la necesitamos en cierta área de nuestra vida, la necesitamos en todas las áreas de nuestra vida. Se necesita sabiduría para ser un buen trabajador. Se necesita sabiduría para ser un buen padre o madre de familia. Se necesita sabiduría. Se necesita sabiduría para ser hasta un buen abuelo. Aleluya. Para que no nos pase aquella famosa frase: los abuelos alcahuetos, dicen, ¿verdad? Así le dicen. Y esa parece malcriadeza a usted, ¿verdad? Los abuelos siempre son alcahuetos. Yo diría que no, usted. Yo diría que los abuelos deben de ser
los hombres más sabios, porque ya se experimentaron con los hijos y podemos hacer un buen trabajo con nuestros nietos también. Dele un aplauso al Señor si se anima. Ya aprendimos. No sé si a usted le tocó, pero es cierto, uno se equivoca. Siendo padre, se equivoca mucho y casi siempre le toca al primer hijo aguantar todos nuestros errores. Pobre de mi hija mayor, porque le tocó aguantarme lo que no había aprendido. Ya el segundo, el tercero ya disfrutaron un poquito más de mis menos errores. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Sí, también usted, los suyos, también de los suyos. Se necesita ser sabio para ser un buen esposo y una buena esposa. Se necesita. Pero la Biblia dice, los mandamientos de Jehová, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Se necesita sabiduría para ser un buen creyente. Se necesita sabiduría, hermano, en las finanzas. Se necesita sabiduría. Por eso es que hay gente que nunca tiene nada. Aleluya. Porque es algo botarata y no es sabio para manejar o administrar los bienes que el Señor le da. Entonces se necesita sabiduría. Yo le dije a los hermanos, se necesita de sabiduría para administrar nuestra salud. Porque el sabio se cuida bien. El que no es sabio, ya le dijeron que no coma chile, ya le dijeron que no coma azúcar, ya le dijeron que le eche menos sal a la comida, ya le dijeron que no coma esto y esto. Y la falta de sabiduría, ¿qué hace uno, hermano? No, si a mí no me hace daño. Mire el falto de sabiduría hasta dónde llega. Si de todos modos de algo nos vamos a morir, dice. ¿Ha oído usted esa frase? ¿Ha oído usted esa frase? Si de todos modos de algo nos vamos a morir. Sí, de algo tenemos que partir. Pero ¿será sabio partir por el descuido de nuestra salud? No es sabio. Por supuesto que no es sabio. Aleluya. Míreme para acá porque ya lo vi yo. Ya lo vi yo por dónde va usted. Ya lo vi yo. Cada pasaje del libro de Proverbios, cuando habla de la ley, nos revela una verdad tremenda. Nos reveló que la ley convierte el alma, que hace sabio. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Cuántos queremos vivir alegres? Lea la Biblia. Eso es lo que dice. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Si usted y yo solo vivimos empurrados, aleluya, nos hace falta lectura. Nos hace falta estudiar la palabra. La Biblia dice que la ley de Jehová alumbra nuestro entendimiento. Nos alumbra. Hermano, por eso fue dejada escrita. La palabra está escrita para señalar la vida de Cristo, pero nos da un bagaje de consejos y de conocimiento para vivir una vida mejor en la tierra. Mientras nos vamos. Porque ¿cuántos estamos de pasos aquí en la tierra? Usted está de paso, hermano. Usted y yo estamos de paso. Vendrá el momento en que tengamos que partir, sea que el Señor venga a recogernos a todos de una sola vez, a todos los creyentes, o que usted y yo tengamos que partir. Pero mejor si lo hacemos con alegría y con gozo y con sabiduría en nuestra parte. Pero ¿qué más? ¿Qué más dice de la ley de Jehová? ¿Qué más dice de la escritura? Juan capítulo 8, versos 31 y 32. La Biblia entonces es la revelación escrita de Dios.
enseña, corrige, instruye y da sabiduría. Es la lámpara que ilumina la verdad para todo discípulo. Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el famoso pasaje célebre: y conoceréis la verdad. Y la verdad, ¿qué dice, hermano? ¿Cuántos queremos vivir libremente? Ser libre no significa hacer lo que se nos antoje. Ser libre no es hacer lo que tú y yo queramos. Es ser libre para hacer la voluntad de Dios. Es ser libre para disfrutar una vida de libertad. Es ser libre para que le amemos, para que le sirvamos, para que le adoremos, para que le exaltemos y para que vivamos una vida que agrade al Dios de los cielos. Esa es la libertad que Dios quiere otorgarnos. No es una libertad para hacer lo que se nos venga a la mente. Pablo lo dijo de esta manera: hermanos, miren, ustedes son libres, todo te es lícito, pero no todo te conviene, no todo. Entonces el libre, oiga esto, el libre sabe escoger lo que es bueno para su vida y lo que agrada a Dios. Esa es la libertad que Dios quiere que nosotros vivamos. Esa libertad de saber escoger, de saber identificar lo que es bueno y lo que es malo. Y decir, yo no quiero lo malo, quiero lo bueno de parte de Dios. Esa es la libertad que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Cuántos queremos esa libertad, hermano? Que cada mañana que usted y yo nos levantemos, escojamos en la libertad que tenemos. Escogemos: Señor, este día es un día para darte la gloria y la honra a ti. Usted escoge. Usted puede levantarse por la mañana y escoger: este día me voy de parranda. Usted puede escoger eso, pero ¿le conviene? ¿Le va a dar honra a Dios eso? ¿Va a edificar su vida? ¿Va a edificar a su familia? ¿Hacer lo que se le antoje? No. Por eso cada mañana usted y yo, cada mañana, cada día y en cada momento, usted y yo somos llamados a escoger. Este es el día que hizo Jehová, por tanto nos alegraremos y nos gozaremos en el Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor. Escoja usted. Se levanta por la mañana y le agarraron ganas de pelear. Aleluya. Le agarraron ganas de pelear. Usted escoja. Usted escoja. Dice: no, este día es para honrar a Dios. No voy a pelear. Voy a honrar al Señor. Amén, hermanos. O no se ha levantado usted a veces de malas pulgas. ¿Verdad que sí, hermano? A veces se levanta uno como de malas pulgas, como así, como un poco incómodo, molesto por algo, por cualquier cosa, y uno dice: no, como que tengo ganas de pelear hoy. Aleluya. Sujete su carne, sujete su vida a la voluntad de Dios. No tiene que obedecer a sus impulsos de la carne. No tiene que obedecer lo que el diablo le está diciendo que haga. No tiene que obedecerlo. Usted puede tomar su propia decisión. ¿Por qué? Porque la Biblia nos lo enseña, Cristo nos lo enseña, el Espíritu de Dios nos lo enseña. Usted y yo podemos tomar una decisión: Señor, hoy me levanté para darte a ti la honra. Hoy me voy a levantar para bendecirte. Hoy mis palabras van a ser palabras de bendición y no de maldición. Van a ser palabras constructivas y no palabras de destrucción. Van a ser palabras de honra para Dios y no para el enemigo. Usted decide qué hacer cada día.
Cada mañana usted y yo somos llamados a tomar decisiones en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Un versículo más. Vamos a 2 de Timoteo 3:16. Solo lo voy a leer, ya no voy a continuar con el punto. Pero Dios revela sus verdades a través de la Escritura. Mire lo que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Nosotros a veces cometemos el error de decirle a nuestros hijos cuando se han portado mal. Cometemos el error de decirles: como castigo vas a leer la Escritura, 2 salmos, ese es tu castigo. Y entonces hacemos que nuestros hijos vean la palabra de Dios como un castigo. Y la palabra no es un castigo. La palabra de Dios es refrigerio para nuestras almas. La palabra de Dios es más dulce que la miel que destila del panal. Así la veía David. Más dulce que la miel que destila del panal. No pongamos a nuestros hijos a leer la Biblia como castigo. Enseñémosles a nuestros hijos a leer la Biblia como parte de su vida espiritual, como parte de una sana costumbre, de una sana experiencia. Amén, amados. Vayamos al último. Ya vimos 4 medios por las cuales el Señor revela su evangelio. Número 1 dijimos, la creación. La creación cuenta de la gloria del Señor. Los cielos cuentan de la gloria de Dios. Número 2, los profetas. Todos los profetas desde Génesis hasta este tiempo nos han hablado de la palabra del Señor. Número 3, la vida de Jesucristo. Cristo es la máxima expresión del evangelio. El evangelio perfecto, el evangelio completo lo tiene Jesucristo. Él es la máxima expresión y la máxima revelación del evangelio. Y número 4, las Escrituras. La palabra de Dios convierte nuestras almas, nos vuelve sabios, nos vuelve alegres y nos ilumina para caminar nuestra vida. Número 5. Lo vamos a leer en Nehemías capítulo 9, verso 20. El quinto medio o la quinta forma con que Dios se revela es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está en nosotros. Nehemías 9:20 dice: y enviaste tu espíritu, tu buen espíritu, para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. La Biblia nos revela que el Espíritu Santo fue dejado en este tiempo para guiarnos. ¿A dónde dice la Biblia, hermano? Guiarnos a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo que está en nosotros es esa voz de su Espíritu que a veces nos redarguye, que a veces nos exhorta, que a veces nos anima, porque hermano, el diablo es especialista en desanimar gente. Fíjese, hermano, el diablo es especialista en desanimar, y el único que puede reanimarnos es el Espíritu Santo de Dios, que trae una palabra viva, que trae una palabra de verdad. Esa es la razón por la que Elías, les decía a los hermanos por la mañana, Elías entró en una profunda depresión en el Antiguo Testamento. Entró en una terrible desánimo, queriendo morirse. Señor, ¿para qué quiero la vida? Mátame ya. Se metió bajo un enebro,
No fue suficiente la llamada de Dios ahí y se fue a meter a otra cueva, a una cueva. Y estando ahí, vino de parte de Dios un ángel que le llevaba comida, que lo tocó a Elías y le dijo: Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Si yo tengo un plan para tu vida. Yo tengo otro profeta que tienes que ungirlo. Y tengo 2 reyes más que tienes que ungirlos. ¿Qué haces aquí, Elías? Come y bebe, porque largo camino te resta. ¿Cuántos dicen amén? ¿No es cierto, hermano, que en nuestros tiempos de desánimo, de angustia, de aflicción, entramos como que ya no quiere uno ni levantarse por la mañana? Como que ya no quiere uno hacer nada. ¿Y para qué? Dices ya. Desánimo. Pero Dios tiene un plan para nosotros. Lo tenía para Elías y lo tiene también para nosotros. ¿Cuál es el trabajo que usted necesita hacer por lo que Dios lo tiene aquí todavía? Usted tiene que descubrirlo, como tuvo que descubrirlo Elías. Elías le tuvieron que decir que había un plan. A usted y a mí nos tienen que decir que hay un plan. Levantémonos, comamos y sigamos adelante, porque largo camino te resta. El diablo es el que dice: no, ya para qué vas a ir a la iglesia, otra vez vas a ir, ¿para qué? ¿Qué tenés que andar haciendo en la iglesia? A veces uno toma la decisión de ya no venir a la iglesia cuando se siente mal por alguna razón. Cuando se siente mal por alguna razón y cae en decaimiento, cae en tristeza o algún problema. Ha tenido algún problema y de repente cae uno y dice: no, pues ya no voy. Pero fíjese, hermano, que yo lo que he visto y he experimentado durante muchos años es que no importa cómo usted venga a la iglesia, puede venir hecho pedazos, puede venir desanimado, puede venir angustiado, puede venir afligido, puede venir hecho trizas dentro de su alma, pero una sola palabra de Dios es suficiente para levantarnos y para sacarnos de adelante de la cueva y para meternos en el rumbo que Dios tiene para nuestra vida. Una palabra sacó a Elías de la cueva y lo hizo correr durante 40 días y 40 noches sin parar. Entonces es mejor estar en la casa de Dios, porque quizá una palabra de Dios venga para tu vida. Quizás no es todo el mensaje para ti, pero con una palabra que Dios tenga para ti es suficiente. Con una. Tal vez de todos los 5 puntos que hemos visto esta mañana, quizás no todos sean, tal vez sea para efectos de estudio, pero quizás una de ellas tenga que ver con usted. Una de ellas quizás está hablando a tu corazón. Una de ellas, si usted y yo nos abrimos, podemos ser alumbrados por la bendita palabra de Dios y permitirnos que sigamos adelante en la batalla que tenemos. ¿Cuántos hemos tenido batallas espirituales, hermano? ¿Cuántos hemos tenido desánimos alguna vez? ¿O ha tenido usted alguna situación que lo ha detenido en su camino? Hermano, permitamos que la palabra de Dios nos hable, que la palabra de Dios penetre hasta lo profundo del corazón y su Espíritu Santo pueda susurrarnos a nuestro oído, porque una sola palabra de Dios es suficiente para levantarnos. Hay un versículo más aquí en Lucas capítulo 2, verso 26. Estamos hablando de cómo Dios revela sus verdades y estamos en el punto que el Espíritu Santo revela su palabra. Dice Lucas 2:26, y le había sido revelado. Este es un pasaje que yo le animo que por favor lo revise, por favor.
en casa. Lléveselo anotado por ahí. Lucas 2 habla de la historia de aquel sacerdote llamado Simeón. Y ese sacerdote tenía el Espíritu Santo adentro. Y mire lo que dice. Lucas 2:26 dice: y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Usted puede leer todo el capítulo y en ese pasaje usted va a encontrar 3 veces la frase: el Espíritu Santo estaba sobre él, el Espíritu Santo le reveló a Simeón y el Espíritu Santo le dijo que fuera al templo. 3 veces. Es que la operación del Espíritu Santo es maravillosa en la vida de un creyente que tiene al Espíritu Santo y que le da libertad al Espíritu para que Dios lo pueda guiar. Por favor, hermano, el Espíritu Santo no es un tema solamente doctrinal. Él es una persona. Él es Dios. Y a ese Dios usted y yo lo tenemos adentro. Entonces ese Espíritu Santo habla. Ese Espíritu Santo guía. Ese Espíritu Santo te exhorta, te advierte, te anima, te revela. Hermano, el Espíritu Santo es maravilloso en la vida de un creyente, que le permite al Espíritu moverse en su interior, porque Él te guiará a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo es el maestro interno del creyente. Él ilumina la Escritura y revela la voluntad de Dios y te guía a toda verdad. Sin la obra del Espíritu Santo, el hombre seguiría ciego. Aunque tenga la Biblia abierta, seguiría ciego. Porque hay gente que ha leído la Biblia de pasta a pasta, pero no basta. Aleluya. Porque puede haberla leído. Hay gente que la ha leído, pero de pasta a pasta, y solo le sirve para pelear. Solo le sirve para encontrar las cosas malas. Solo le sirve para andar discutiendo con las personas. No, es que la palabra de Dios, sin la ayuda del Espíritu Santo, no nos funciona. Por eso el Espíritu Santo es clave en la vida del creyente, porque te revela las verdades más profundas y escondidas de la Biblia. Por eso Proverbios me parece que dice que es honra del rey encubrir un asunto, o es gloria del rey encubrir un asunto, pero honra del príncipe es descubrirla. ¿Qué quiere decir eso? El rey ha dejado escondido cantidad de tesoros en la Biblia. El rey. Pero los príncipes, ¿cuántos son príncipes aquí? No lo oigo muy convencido. ¿Usted es príncipe, hermano? La Biblia lo dice, por favor. La Biblia dice que nos ha sentado con los príncipes de su pueblo. La Biblia dice que somos reyes y sacerdotes de Dios. Entonces, gloria del rey es encubrir las cosas secretas. Honra de los príncipes es descubrirla. La Biblia tiene cantidad de tesoros, pero solo las descubren los príncipes guiados por el Espíritu, que buscan en la Biblia los tesoros que están escondidos. Aleluya. Hermano, si nosotros profundizáramos en esos tesoros, viviríamos, oigan lo que voy a decir, viviríamos como ricos todos los días. No estoy hablando de que
uno se sienta como que se bajó del carro más caro. No, no estoy hablando de eso. Es que la verdadera riqueza no está en los bienes que posees. La verdadera riqueza está que en ti vive el Salvador del mundo, el que dio las riquezas de gloria sobre tu vida. Esa es la verdadera riqueza. Si no tienes nada en esta tierra, pero tienes a Cristo, lo tienes todo. Tienes todo lo que tú y yo necesitamos. Voy a concluir en Isaías capítulo 26, verso 2. 26:2 de Isaías dice: abrid las puertas y entrad la gente justa. Oiga esta parte: guardadora de las verdades. La gente justa es la gente que guarda la verdad de Dios en lo más profundo del corazón. Guardarlas, por favor, no significa esconderlas y dejarlas ahí olvidadas. No. Como aquellas cosas que nosotros guardamos a veces y decimos: para que no se me pierda, voy a guardar esto aquí, y se nos olvida. Después andamos: ¿y dónde fue que la puse? Si es que yo dije. De eso se acuerda uno, ¿se ha fijado? De eso es que se acuerda uno y dice: pero es que yo dije para que no se me olvidara, y se le olvidó a uno. Hay gente que tiene bien guardado la salvación que no se le nota. No se le nota. La salvación no es un concepto teológico nada más. La salvación es la realización de haber sido libre por Cristo y vivir como libre. Eso es salvación. Por eso yo no le estoy hablando de un evangelio teórico. Yo le estoy hablando de un evangelio que se vive, que se disfruta, en el que uno se puede alegrar cada día de disfrutar las bondades de Dios y las maravillas. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue haciendo maravillas. En medio de tus pruebas y en medio de tus batallas, Dios sigue haciendo milagros. Y eso es disfrutar el evangelio. Aún en la adversidad se puede disfrutar el evangelio de Jesucristo. Póngase de pie, por favor. Vamos a ponernos en pie y vamos a dedicarle unos minutos para decirle al Señor: Señor, yo quiero conocer más esas verdades que tú tienes. Seguramente ya conoce muchas verdades, seguramente. Pero lo que conocemos de las verdades de Dios hasta ahora no es todo lo que Dios tiene. Siempre tiene más el Señor, más verdades, más revelación. Así que yo le voy a invitar esta mañana a aquellos que le quieran decir al Señor: Señor, yo quiero más de ti. ¿Te animas a venirte adelante conmigo? A decirle: Señor, revélate más en mí. Véngase delante de Él, a que usted y yo podamos pedírselo. Porque al que pide, la Biblia dice, al que pide, se le da. El que busca, halla. Al que toca, se le abrirá. De alguna manera tenemos que expresarle a Dios nuestro interés de conocerle. Y qué mejor que a través de la oración. Qué mejor que a través
de un corazón abierto, diciéndole: Señor, háblame, habla mi corazón, Señor. Muéstrame tu gracia. Quiero escuchar tu voz, Señor. La voz de tu Espíritu, la voz de Cristo, la voz de tu palabra, la voz de tu Espíritu Santo. Anhele conocerle más. Anhelemos conocerle más. Y si tú y yo lo pedimos, Él es grande y maravilloso en enseñarnos su palabra. Levanta tus manos al Señor y adorémosle un momento. Aleluya. Escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría. Te adoramos, Señor. Así, sin querer nada más que escucharte hablar. Así es, Señor. Acerquémonos a su presencia. Acerquémonos a su gracia. Dile: Señor, queremos escuchar tu voz. Enséñanos a oír tu voz a través del Hijo, a través de las Escrituras, a través del Espíritu, a través de los mensajeros de Dios. Háblanos, aún hasta cuando contemplemos tu creación, Señor. Háblanos y muéstranos tus maravillas, como los cielos cuentan tu gloria. Rendido ante ti, Aleluya. no podría estar ante ti, Escuchándote hablar, sin llorar como un niño. ¿Qué pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más? Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar. llorar como Cántaselo al Señor, hermano. y pasar Dile: Señor, quiero oír tu voz. el tiempo así, Quiero oír tu palabra a través de tu Espíritu, sin querer nada, a través de tu presencia. y no puedo Aleluya. estar ante ti, escuchándote hablar, Y llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Y no podría estar ante ti. escuchándote hablar. Señor, queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar tu palabra. Revélanos tus verdades. Revélanos al Hijo. Nada más que
escucharte hablar. Ahí donde está, puedes levantar un momento tus manos y decirle al Señor: Señor, revélame tu palabra, revélame tus verdades. Yo quiero seguir aprendiendo de ti, Señor. Como discípulo de Cristo, Señor, yo quiero seguir aprendiendo. Quiero seguir aprendiendo de ti, de tu presencia, de tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento. Abre, Señor, nuestro corazón. Abre nuestra alma y nuestro espíritu. Y escribe tu palabra en lo profundo de nuestro corazón. Háblanos, Señor, conforme tu voluntad. Espíritu Santo, ministra nuestra vida, Señor. Ministra a cada creyente con tu palabra. Que esta palabra, Señor, sea escrita en las telas del corazón, como solo tú puedes hacerlo. En el nombre de Jesús oramos, creyendo que tú puedes hacerlo, que tú puedes ministrarlo en nuestra vida, Señor. Aleluya. Oh, Espíritu Santo. Sí, mi Cristo. Llorar como un niño y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Padre, te damos gracias esta mañana por la vida de cada uno de tus hijos, de cada familia. Te rogamos que los bendigas de una manera especial, que los guardes y que los protejas en todo momento. Sea tu buen espíritu enseñándonos tu palabra, enseñándonos cada día tus verdades, para poder vivir este bendito evangelio. Este evangelio que convierte el alma. Este evangelio que hace sabio al sencillo. Este evangelio, Señor, que llena de alegría nuestra vida y que abre nuestro entendimiento como una lámpara, nos ilumina el camino. Señor, gracias te damos por tu palabra, por tu bendición. Y oramos creyendo que tu palabra es verdad. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos todo. Amén. Y amén, Señor. A Él sea la gloria y la honra. Dele